Ayúdame. Una niña sin hogar sacó a un hombre de un lago solo para descubrir que era dueño de la mansión al otro lado del agua. Y no te acerques más. La voz de Elisa tembló mientras la brisa fría lamía sus mejillas, ya húmedas por las lágrimas. Ella estaba descalza en el mismo borde del lago, con su abrigo gastado ondeando contra su frágil cuerpo en el viento de octubre. La luna estaba oculta tras un espeso manto de nubes, y solo el tenue brillo de las luces de la calle al otro lado del agua daba algún indicio de iluminación. Su respiración era entrecortada, con las manos apretadas a los costados, como si el dolor físico en su pecho pudiera de alguna manera igualar el dolor de su alma. Había permanecido allí parada durante casi 10 minutos, con los dedos de los pies curvados sobre el borde de las rocas cubiertas de musgo y el agua oscura debajo como una invitación final. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Lo siento mucho», susurró, apenas audible, con la voz quebrada. «Lo intenté. Realmente lo intenté». Cerró los ojos e inclinó la cara hacia el viento. En su mente aparecieron imágenes: la risa de su hermano pequeño, las manos arrugadas de su abuela doblando ropa gastada, el dolor en los ojos del médico cuando dijo la palabra etapa avanzada. «Entonces ayúdame». Una voz, apenas un susurro, distante, áspera. Los ojos de Elisa se abrieron de golpe. Miró a su alrededor, confundida, pensando que quizá era su imaginación hasta que lo oyó de nuevo, más fuerte, urgente. «Ayude a alguien, por favor». Se giró hacia el sonido, entrecerrando los ojos hacia la oscuridad sobre el lago. Allí, justo después de las rejas, se ve la tenue silueta de una persona revolviéndose en el agua helada. Un hombre solo ahogándose. Por un momento, Elisa se quedó congelada. Su mente corría. Esto no debería haber sucedido. No esta noche. No cuando ella ya había decidido dejarlo ir. Pero algo dentro de ella se quebró. Sin pensarlo, ella corrió. El agua estaba sorprendentemente fría. En el momento que tocó su piel, le robó el aliento. Aún así, se zambulló. Sus brazos lucharon contra la resistencia de las olas mientras nadaba hacia él. Se agitaba, con los ojos abiertos por el terror, la cabeza hundiéndose y volviendo a levantarse con toses violentas. Ella lo alcanzó justo cuando él se deslizaba bajo la superficie. «Aguanta», gritó ella, rodeándolo con sus brazos y pateándolo furiosamente. Estaba pesado, casi inconsciente, y la atracción del lago era despiadada, sus piernas acalambradas, sus pulmones gritaban por aire. Pero poco a poco, lo arrastró hacia la orilla. Cuando finalmente llegaron a tierra, ella se desplomó a su lado, empapada y temblando. Ella lo giró, lo presionó contra su pecho y comenzó las compresiones. «Respirar», ella gritó, con la voz entrecortada. «Vamos, respira». De repente se atragantó, tosió agua y jadeó en busca de aire. Ella lo ayudó a sentarse. Sus manos apoyaron su espalda. Durante un largo momento permanecieron sentados allí en silencio. Solo se oía el sonido del agua goteando de sus ropas y el viento agitando las cañas a su alrededor. El hombre giró ligeramente la cabeza, intentando concentrarse. «¿Por qué?» Él croó. «¿Por qué me salvaste?» Elisa lo miró. En realidad, miró. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la piel pálida y el cabello pegado a la frente. Y sin embargo, debajo del cansancio, había algo más. Confusión. Vulnerabilidad. Su respuesta llegó sin dudarlo. «Solo quería hacer algo que importara», dijo suavemente. «Algo bueno antes de irme». Frunció el ceño y se quedó sin aliento. ¿A dónde ir? Ella miró hacia atrás, hacia el lago. La respuesta quedó suspendida en el aire entre ellos como un fantasma.
Parpadeó como si la comprensión le hubiera quitado el aliento de los pulmones. ¿Ibas a? Ella asintió lentamente, sin vergüenza, sin llorar más. Tengo cáncer. No hay nada que puedan hacer y yo no puedo. No voy a provocar más dolor a mi familia. No cuando no tenemos nada más que dar. El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente susurró, pero me salvaste. Ella sostuvo su mirada, sus ojos ahora tranquilos, casi en paz. Porque tal vez eso es lo único que se suponía que debía hacer. Por primera vez en su vida, Dylan, que siempre había creído que tenía el control, respuestas y un propósito, se sintió completamente perdido. Y, sin embargo, sentado allí con ese extraño, empapado hasta los huesos y temblando en la oscuridad, también sintió algo que no había sentido en años, vivo. Dos almas rotas, aferradas al borde del mismo abismo, habían chocado. Y de alguna manera, juntos, todavía estaban aquí. La lluvia había comenzado a caer en una suave niebla mientras Elisa guiaba a Dylan a través de los estrechos callejones detrás del lago. Se apoyó ligeramente en ella, todavía débil por casi ahogarse, y no dijo nada sobre el dolor en sus extremidades ni el ardor en su garganta. Ella lo miraba de vez en cuando, vacilante, sin estar segura de si traerlo allí había sido un error. Se detuvieron frente a una choza destartalada con un techo remendado con lona y madera, paredes desgastadas por el tiempo y una cortina raída como puerta. Solo un poquito, murmuró Elisa, dejándolo a un lado. En el interior, la tenue luz de una lámpara proyectaba sombras parpadeantes sobre las paredes agrietadas. Un recipiente de metal recogía las constantes gotas que caían del techo. El humo se elevaba desde una estufa improvisada donde una anciana frágil revolvía una olla con una cuchara doblada. Un niño pequeño yacía acurrucado sobre una estera delgada leyendo un cómic desgastado bajo la luz de una linterna. «Abuela», dijo Elisa suavemente. «Él es un amigo». La anciana se levantó con dificultad, limpiándose las manos en un delantal. «Entra. Hace frío». Dylan entró y asintió. «Gracias». El niño miró a Elisa y luego a Dylan, curioso y cauteloso. Ella sonrió débilmente y sacudió ligeramente la cabeza. «No hay peligro». Se reunieron cerca del fuego. La anciana vertía agua caliente en tazas desportilladas. «No hay té», dijo disculpándose. «Solo calor». «Es perfecto», respondió Dylan. El silencio los envolvió. Elisa se sentó con las rodillas contra el pecho, con la mirada fija en las llamas. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó Dylan en voz baja. 4 años, respondió Elisa. «Después de que mi padre murió, nos desalojaron. Este fue el único techo que pudimos encontrar». Dylan miró a su alrededor. Hormigón visto, mantas gastadas, mosquiteras colgando de clavos oxidados. Se giró hacia el niño. «¿Vas a la escuela?» «Quiero ir, pero ayudo a Elisa a recoger latas. Las vendemos». Dylan la miró. «¿Haces todo esto?» «Hacemos lo que debemos», dijo. «Trabajé una vez en una tienda de fideos. Demasiado lento. Me dejaron ir». Su voz era plana, resignada. Dylan notó lo delgada que estaba, como el cansancio se le aferraba al rostro. «¿Por qué no se lo dijiste a nadie?», preguntó con dulzura. Elisa se abrazó las rodillas con más fuerza. «Porque nadie contrata a una chica enferma que no sabe leer. Porque cuando eres como yo, pobre, cansada, la gente piensa. Es tu culpa». Hizo una pausa y luego susurró. «Tengo cáncer de ovario. Está en fase avanzada. Dejé el tratamiento hace meses. Es demasiado caro. Apenas podemos permitirnos el arroz. Si sigo intentándolo, les quitaré lo que les quede». Señaló a su abuela y a su hermano. «Son todo lo que tengo. Prefiero desaparecer en silencio que verlos sufrir más». Dylan se quedó mirando el fuego un buen rato y luego volvió a su voz firme. «Elisa, ¿crees que tu muerte les facilitaría las cosas? ¿Que tu hermano se fortalecerá sabiendo que su hermana se rindió? ¿Que tu abuela encontrará paz al verte desvanecer?» No dijo nada. «Me salvaste»,
dijo él, un desconocido, sin dudarlo. Pero no puedes salvarte a ti misma, le tembló la barbilla. No eres una carga, susurró. Eres la razón por la que siguen adelante. Eres su esperanza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Una resbaló por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Se la secó rápidamente. Solo estoy cansada, susurró. Lo sé, dijo suavemente. Pero a veces el cansancio es el punto de partida de la curación, si dejas que alguien te ayude. Elisa lo miró y, por primera vez en años, alguien la estaba viendo verdaderamente, no con lástima ni juicio, sino con fe, y esa fe comenzó a instalarse silenciosamente dentro de ella. La mañana siguiente llegó con una quietud sorprendente. La lluvia había parado y la luz del sol se filtraba suavemente a través de las grietas del desgastado techo de la choza. Elisa se despertó de su sueño. Su fina manta apenas la protegía del frío de la mañana. Se levantó, se frotó los ojos y salió a buscar agua del grifo comunitario. Pero algo la detuvo. Un pequeño paquete yacía cuidadosamente junto a la puerta, envuelto en papel marrón atado con cordel. Debajo de la cuerda había una nota escrita a mano que anunciaba un nuevo día, escrita por un amigo de un ángel. Dentro había 2 cartones de leche, una hogaza de pan blando y un recipiente sellado con sopa caliente. Elisa se quedó allí varios segundos, con la respiración atrapada en la garganta. Ella miró a su alrededor, pero el callejón estaba vacío. Ni pasos, ni voces. Esa tarde, su abuela regresó del mercado, con los ojos muy abiertos y casi sin palabras. Hija, esto no lo vas a creer. Alguien compró todo lo que había en mi cesta antes de que pudiera montar mi stand. Pagué el doble. Elisa la miró atónita. ¿OMS? No lo sé. Un hombre alto, que llevaba una gorra baja, dijo que era para su personal. El corazón de Elisa comenzó a latir con fuerza. Una sospecha floreció silenciosamente en el fondo de su mente, pero no dijo nada. Al día siguiente llegó otro paquete, y el siguiente, siempre comida, siempre caliente, siempre anónimo. Al final de la semana, un trabajador social de una organización benéfica local llamó a su puerta. Hemos sido alertados sobre sus condiciones de vida, dijo amablemente la mujer. Hay un refugio seguro disponible. Habitación privada, camas calientes, duchas calientes. Nos gustaría ofrecerle una residencia temporal. Elisa frunció el ceño. ¿Quién te habló de nosotros? La mujer sonrió. Un donante que prefiere permanecer anónimo, pero insiste en que usted merece algo mejor. Elisa estaba indecisa y desconfiada. Había aprendido que las cosas buenas a menudo venían con condiciones. Pero cuando vio el rostro esperanzado de su hermano, escuchó su pequeña voz que decía, «Tendrá un techo que no gotee». Ella sabía que tenía que intentarlo. Se mudaron al refugio al día siguiente. Era modesto, pero cálido, limpio y seguro. Por primera vez en meses, Elisa y su familia durmieron sin miedo a la lluvia ni a las ratas. Esa tarde, cuando el sol se ponía tras el borde del lago, salieron a caminar, siguiendo las suaves luces a lo largo del nuevo camino de piedra junto al agua. Cuando pasaron junto a un pequeño carrito de comida, una voz familiar gritó, «Buenas noches». Elisa se giró y vio a Dylan, vestido informalmente, sosteniendo 3 mazorcas humeantes de maíz a la parrilla. «Qué bueno verte aquí», dijo con una sonrisa. Ella parpadeó. «¿Tú?» Él le ofreció la comida. «Pensé que esto podría ser una cena perfecta. A menos que ahora seas demasiado elegante para comer maíz en la calle». Sus labios se curvaron sin poder contenerse. «Nunca». Se sentaron en un banco debajo de una farola parpadeante y el vapor se elevaba de la comida que tenían en las manos. Dylan le entregó una taza de té caliente y sonrió mientras ella inhalaba profundamente. «Huele a casa», susurró. Su abuela y su hermano charlaban cerca, riéndose con un vendedor. Elisa se volvió hacia Dylan. «¿Por qué haces todo esto?» «Me gusta el maíz», respondió. Ella puso los ojos en blanco. «¿En serio?»
La miró por un momento y luego dijo más suavemente, porque te debo la vida. Porque veo algo en ti que tal vez tú no has visto en ti mismo durante mucho tiempo. Ella miró hacia otro lado, con las mejillas sonrojadas. Después de comer, Dylan sugirió un paseo alrededor del lago. El aire nocturno era fresco y traía consigo el aroma de hierba mojada y pino lejano. Caminaron en silencio durante un rato, sus pasos crujiendo suavemente sobre las hojas caídas. Elisa habló primero. Cuando era pequeña, mi padre solía traerme aquí. Nos sentábamos bajo ese gran roble y pretendíamos que el lago era el mar y él un pescador con redes mágicas. ¿Qué le pasó? Dylan preguntó suavemente. Él murió, tratando de darnos una vida mejor. Él era más fuerte que yo. Él nunca se rindió. Eres fuerte también, Elisa. Ella negó con la cabeza. Estoy cansado, no fuerte. Incluso la gente cansada puede ser valiente, dijo. Saltaste a un lago helado por alguien a quien no conocías. Ella hizo una pausa, asimilando aquello. Llegaron al borde de un pequeño muelle. La luz de la luna brillaba en la superficie del agua. Dylan estaba de pie junto a ella, lo suficientemente cerca para que sus hombros se rozaran. Una suave brisa pasó entre ellos. Sin pensarlo, sus manos se rozaron, piel contra piel. Ambos se quedaron congelados. Elisa lo miró sobresaltada. Él ya la estaba mirando por un instante. Ninguno se movió. Entonces ambos se apartaron, nerviosos, murmurando disculpas. Pero algo había cambiado. En el silencio que siguió, en el suave sonido de las olas rompiendo contra el muelle, algo tácito flotaba entre ellos. Una promesa, un comienzo que ninguno esperaba. A Elisa nunca le había gustado ir al mercado. El ruido, los pasos apresurados, los codos afilados y las escaleras más frías, todo eso la hacía sentir, en el mejor de los casos, invisible e indigna, en el peor. Pero con Dylan a su lado, todo se sentía un poco diferente. Caminaron juntos por el estrecho sendero bordeado de puestos donde los vendedores gritaban precios y regateaban con los lugareños. Dylan llevaba una cesta tejida e insistió en ayudar, aunque Elisa le dijo que había hecho esto sola cientos de veces. Deberías dejarme llevar algo, dijo con una sonrisa burlona. Después de todo, te debo la vida. Me pagaste con sopa y maíz callejero, respondió ella, levantando una ceja. Estamos a mano. Pero cuando llegaron al vendedor habitual de su abuela, un cliente impaciente los empujó al pasar, casi derribando el pequeño puesto. La mujer miró fijamente a la abuela de Elisa y murmuró, ustedes en sus puestos de caridad. Simplemente apártate del camino. Elisa dio un paso adelante con los puños apretados, pero antes de que pudiera hablar, Dylan estaba allí. Creo que ella llegó primero, dijo con calma, pero con una firmeza inconfundible. Y si no puedes esperar como una persona decente, quizás el mercado no sea para ti. La mujer farfulló y se alejó sin decir palabra. Elisa lo miró fijamente. No tenías por qué hacerlo. Sí, lo hice, respondió Dylan con sencillez. Esa noche, las nubes volvieron a aparecer. Una suave llovizna cayó sobre las calles tranquilas mientras Dylan y Elisa caminaban bajo una sombrilla compartida. Se detuvieron en un pequeño puesto de la esquina que vendía fideos instantáneos en vasos de espuma, calientes, salados y extrañamente reconfortantes. Se sentaron bajo un toldo con 2 tazas, humeantes entre ellos. El vapor se elevaba en el aire fresco. Las gotas de lluvia golpeaban suavemente el techo de plástico. Dylan se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. Ella se quedó paralizada. «Te vas a mojar», protestó. «Yo me secaré», dijo él en voz baja. «Lo necesitas más». Algo en la simplicidad del asunto, sin vacilación, sin expectativas, hizo que algo se quebrara en su interior.
Lo miró de verdad. Estaba empapado, la lluvia goteaba su cabello y sus pestañas. Y aún así, la miraba como si fuera lo único que importaba en el mundo. Y de repente, ella rió, una risa auténtica, espontánea y sin filtros. Dylan se giró hacia ella, sorprendido. ¿Qué? Ya olvidé cómo me sentí, dijo entre risas. ¿Qué? ¿Lluvia? No. Ella lo miró, su risa desvaneciéndose en una suave sonrisa. Reír, no sentirse invisible. Sus ojos se posaron en ella y durante un largo instante, no dijo nada. Entonces Elisa susurró, casi temerosa de su propia voz. Nunca nadie había sido tan amable conmigo. Dylan no habló. Solo la miró, con los ojos brillando con algo tácito, algo mucho más profundo que la gratitud o el afecto, algo cercano a la reverencia. Al día siguiente, Dylan la invitó casualmente a ella y a su familia a visitar el jardín de una casa que, según él, pertenecía a un amigo suyo, sin mencionar que en realidad era suya. Creo que te gustará, le dijo. Es tranquilo, hermoso, apacible. Elisa dudó. No encajo en lugares como ese. Salvaste la vida de alguien, respondió Dylan. Encajas donde quieras estar. Ella cedió. Cuando llegaron, las grandes puertas de hierro se abrieron lentamente. Más allá, se extendían jardines bien cuidados, y un camino de adoquines conducía a una modesta pero elegante mansión blanca rodeada de arces. Sus hojas se tornaban doradas y carmesí en el aire otoñal. Solo quiero enseñarte el jardín, dijo Dylan, percibiendo su vacilación. Mientras paseaban entre las hileras de flores y los altos setos, su hermano pequeño corría delante, riendo, y su abuela se maravillaba de la variedad de plantas. Elisa las observaba con incredulidad, tan extrañada de verlas tan libres, tan ligeras. Tú organizaste esto, ¿verdad? Le preguntó a Dylan en voz baja. Él se encogió de hombros con indiferencia. Hice algunas llamadas. Sonrió, conmovida. Más tarde, se sentaron en un banco de madera bajo un enrejado cubierto de rosales trepadores. Dylan sacó una libreta pequeña y un lápiz. Quiero enseñarte algo, dijo. Confiarás en mí. Alisa asintió. Abrió el cuaderno y escribió con letras grandes y claras. E-L y Z-A-E. Señaló cada letra, ese es tu nombre. Y vamos a aprender a leerlo. Parpadeó. Pero nunca empecé. Iremos despacio. Letra a letra, sonido a sonido, la guió a través del libro. Y cuando lo leyó en voz alta, vacilante pero completa, pasó a una página nueva y escribió: todos merecen una segunda oportunidad para tener esperanza. Elisa se quedó mirando las palabras. Sus labios se separaron, sus ojos brillaron, y luego lloró, no de pena, sino por el peso desconocido de ser vista profundamente. El sol de la tarde se filtraba suavemente a través de las altas ventanas arqueadas de la biblioteca. El polvo danzaba en rayos dorados de luz, posándose suavemente sobre los estantes llenos de libros de todas las épocas y temas. Elisa se movía lentamente, sus dedos rozando los lomos mientras limpiaba las superficies, todavía conmovida por la tranquilidad que se sentía en el lugar, como una catedral hecha de memoria y silencio. Dylan le había preguntado si querría ayudar a reorganizar la vieja biblioteca. Te encantan las historias, había dicho. Creemos un lugar donde vuelvan a vivir. Ella sonrió entonces, conmovida, por su consideración, ajena a la sombra que acechaba en los estantes. Mientras quitaba con cuidado el polvo de una hilera de fotografías enmarcadas en la pared, un marco en particular le llamó la atención. La foto era en blanco y negro, ligeramente inclinada. Mostraba a un grupo de empleados de pie, orgullosos, en el jardín de la finca. Jardineros, cocineros, limpiadores,
y al fondo, casi oculto, un hombre con una sonrisa amable y una mano apoyada protectoramente sobre el hombro de una niña pequeña. Elisa lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Se acercó, con el corazón latiendo con fuerza. Era él, su padre. Parecía más joven, más fuerte, pero jamás confundiría esos ojos ni ese orgullo silencioso en su postura. Y la niña a su lado, rubia, descalza, riendo. Era ella. El suelo bajo sus pies pareció moverse. No, susurró. No. La foto estaba etiquetada. Personal de la finca Rosewood hace 11 años. De repente, todo volvió a la realidad. Los rumores, la noche en que su padre llegó a casa pálido, con un pequeño papel arrugado en las manos, la acusación de el robo, la desgracia, la pérdida del trabajo. Y luego los años que siguieron, cada vez más duros. Él intentando encontrar trabajo de nuevo, las puertas cerrándose en sus narices, noches de insomnio cargando cajas en los muelles, el accidente, la sangre, la despedida que llegó demasiado pronto. Le temblaban los dedos al dejar el marco. Le ardían los ojos. El hombre al que había salvado. El hombre que la había acompañado alrededor del lago, que había compartido fideos con ella bajo un toldo empapado por la lluvia, que había guiado con ternura su mano mientras trazaba su nombre. Vivía en la casa que destruyó a su padre. Se dio la vuelta y se fue. Ni una palabra, ni una nota, ni una mirada atrás. Corrió por el jardín, sus pasos resonando contra el sendero de piedra. Le dolían los pulmones, pero no se detuvo hasta que dejó atrás las puertas de la finca y los árboles la envolvieron por completo. Esa noche, bajo un cielo sin luna, se sentó en el mismo muelle donde una vez sacó a Dylan del agua. El aire era frío, cortante, pero no se movió. El dolor era una tormenta. En su interior, aullaba de traición, confusión y una pena que parecía recién nacida, aunque la había acompañado toda la vida. Su voz se quebró en la oscuridad, baja y amarga. Salvé al hombre equivocado. Y luego, más fuerte, rompiéndose. Salvé al hombre equivocado. El lago no respondió. Al viento no le importó. Hundió la cara en las rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. La imagen de la sonrisa de su padre ardía tras sus párpados. Ese lugar, su último trabajo honesto, el lugar que lo escupió sin piedad, había pertenecido a Dylan desde siempre. ¿Lo había sabido? ¿Era lástima? ¿Era solo parte de alguna retorcida historia de redención que él mismo había creado? Elisa sollozó hasta que le dolió el pecho y su cuerpo tembló de agotamiento. Pensó en irse de nuevo, desaparecer, dejar que el silencio la reclamara como casi lo había hecho aquella noche que estuvo al borde del agua. Pero esta vez, algo la detuvo. Ni esperanza, ni amor, ni ira. Necesitaba respuestas, ni silencio, ni huir. Pero esta noche, todo lo que tenía era el frío y sus lágrimas, y un desgarrador recuerdo. Dylan no había dormido en días. Desde que Elisa huyó de la finca, algo en su interior se había roto. Su ausencia resonaba en cada pasillo, en cada rincón tranquilo donde antes habitaba su risa. El banco bajo el rosal, el sendero del jardín que habían recorrido juntos, la biblioteca donde por primera vez trazó su nombre sin ella. Todo aquello se sentía vacío. Y la foto a la que había vuelto esa misma noche, mirando fijamente al hombre de la última fila, a la niña que le sostenía la mano. Conocía vagamente la historia, algo que su padre murmuró una vez sobre un robo, una traición y un despido necesario. Nunca había hecho preguntas. Pero ahora necesitaba respuestas y las encontraría. Días después, Dylan estaba en la polvorienta sala de archivos de la parte trasera de la finca, hojeando viejos expedientes del personal y expedientes disciplinarios. Pasaron las horas. Telarañas se le pegaban a las mangas. Le ardían los ojos por la letra pequeña, pero finalmente lo encontró. Un archivo marcado como Harold James. Incidente. Informe de hace 11 años. Dentro había declaraciones, una de un gerente llamado Randall Price, quien afirmaba haber presenciado a Harold robar un valioso broche.
El artículo había desaparecido durante una fiesta privada organizada por el padre de Dylan. El informe estaba firmado y sellado, pero algo no cuadraba. Dylan investigó más a fondo. Encontró viejos registros de gastos. Randall Price tenía grandes depósitos de efectivo sin explicación por aquella época. Había quejas de otros miembros del personal ocultas en memorandos. Acusaciones de intimidación, favoritismo y falta de suministros. La mayoría habían sido desestimadas por el padre de Dylan, quien confiaba ciegamente en Price. Finalmente, en el fondo de un sobre había una nota, una declaración sin firmar de una exempleada doméstica que había visto a Price con el broche perdido la noche anterior al evento, pero que nunca se había contactado. A Dylan se le encogió el pecho. Se sentía mal. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, caminó por los callejones familiares con un expediente escondido debajo del abrigo. Sus pasos lo llevaron al pequeño edificio en ruinas que solía ser el refugio de Elisa. El lugar que la había seguido por primera vez hasta la noche en que ella le salvó la vida. Llamó suavemente. El hermano pequeño de Elisa abrió la puerta con los ojos muy abiertos. Era él. Elisa estaba detrás de él, cansada, cautelosa. Su abuela apareció a su lado, aferrándose a un pañuelo sobre sus delgados hombros. Dylan respiró hondo y se arrodilló. Abrió el expediente y lo sostuvo con ambas manos. Encontré la verdad, dijo con voz firme, a pesar del fuerte latido de su corazón. Randall Price, el representante de confianza de mi padre, robó ese broche. Incriminó a tu padre. Mi padre creyó al hombre equivocado. Elisa contuvo la respiración. Dylan levantó la vista, con dolor en los ojos. No puedo deshacer lo que pasó. No puedo traer a tu padre de vuelta. Pero puedo darte esto, su nombre, su honor, la verdad. Se giró hacia su abuela. Señora, lo siento mucho. En nombre de mi familia, lo siento. La anciana lo miró fijamente un momento, con los labios temblorosos. Luego, lentamente, dio un paso adelante, lo abrazó y rompió a llorar. No el tipo de llanto que nace de la ira, sino del alivio. Gracias, susurró. Gracias por devolverme a mi hijo. Dylan la abrazó con ternura, con los ojos escociendo. Elisa observó en silencio, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Dio un paso adelante, apenas capaz de hablar. Por fin absolvieron a mi padre, susurró con la voz quebrada. Dylan se levantó lentamente, cara a cara con ella. Debería haberte contado todo antes, dijo. Pero tenía miedo. Miedo de perder a la única persona que me hizo. Quiero ser mejor. Elisa lo miró, con una expresión dividida entre la tristeza y algo más profundo, algo que comenzaba a sanar. Le quitó el expediente de las manos y lo sostuvo contra su pecho. Crecí odiando esta casa, dijo en voz baja, pero hoy la convertiste en un lugar donde habita la verdad. Y por primera vez desde aquella terrible noche, ella dio un paso hacia él en lugar de alejarse. Estaban de nuevo bajo el enrejado del jardín, tal como aquella primera tarde cuando Dylan le había mostrado las rosas y le había enseñado a deletrear su nombre. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. Metió la mano en su bolsillo, sacó un pequeño sobre y se lo entregó. Elisa lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había una escritura, un documento legal. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿La finca Rosewood? Soy la dueña, dijo Dylan con dulzura. La tengo desde que mi padre falleció hace 2 años. Ella lo miró atónita. Todo este tiempo fuiste, asintió. Quería que me vieras como era. No como un hombre, ni como una casa, solo como el hombre que rescataste del lago. El silencio se extendió entre ellos. Su corazón latía con fuerza, atrapado entre la ira, la confusión y algo más suave que aún no podía nombrar. Dylan se acercó. Elisa, no soy la finca. No soy el legado de los errores de mi padre. Soy el hombre que se estaba ahogando, y tú me salvaste.
Y ahora solo quiero ayudarte a vivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había pasado tanto tiempo creyendo que era invisible, insignificante. Pero allí estaba él, ofreciéndole no compasión, sino una mano que la ayudaría a atravesar la tormenta. Ella asintió. Lo intentaré, susurró. No solo por mí, sino por ellos y por ti. El primer día de quimioterapia fue frío y gris. Elisa estaba sentada en un sillón reclinable, con una fina manta sobre las rodillas. El olor estéril del antiséptico se aferraba a todo, pero a su lado estaba sentado Dylan, sosteniendo un pequeño altavoz que reproducía música de piano suave. En la bandeja había un croissant caliente dentro de un libro de bolsillo que había empezado a leer lentamente, con dolor, pero con determinación. ¿Página 10 hoy? Preguntó con una sonrisa. Ella asintió, apoyándose en su hombro. Cada sesión siguió el mismo ritmo. Dylan nunca faltó a ninguna cita. Algunos días traía libros para colorear. Otros días un tarro con flores silvestres del jardín. Una vez incluso le trajo una pequeña caja de música que tocaba una canción de cuna que ella recordaba de su infancia y Elisa, contra todo pronóstico, empezó a sentirse más fuerte. Los efectos secundarios llegaron por supuesto con náuseas y cansancio, pero su ánimo se mantuvo firme. La esperanza había echado raíces. Una tarde, después de su tercera semana de tratamiento, Dylan apareció con una bolsa de papel. «Cierra los ojos», dijo. Ella frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Solo confía en mí». Cuando ella abrió los ojos, él le estaba mostrando un vestido. Algodón sencillo de color crema con delicadas costuras a lo largo del dobladillo. «Lo vi en un escaparate», dijo casi tímidamente. «Pensé, tal vez te haría sentir tan hermosa como te veo». Su mano se dirigió a su boca. Nadie jamás le había regalado algo tan considerado. Más tarde esa noche, se lo probó en el espejo del refugio. Encajó perfectamente. Se quedó mirando su reflejo, su figura delgada, su piel pálida, el vello corto donde solía estar su cabello. Pero por primera vez, no vio ninguna enfermedad. Ella vio la supervivencia. Esa noche, mientras estaban sentados nuevamente bajo el enrejado, ella se volvió hacia Dylan. Su voz era apenas un susurro. Solía pensar que iba a morir. Él la miró con ojos firmes. Pero ahora, dijo, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Creo que puedo vivir. Dylan tomó su mano y la sostuvo fuerte. Vivamos entonces, dijo, juntos. Pasó un año, las estaciones cambiaron suavemente, como si el mundo mismo hubiera decidido moverse más tiernamente alrededor de Elisa. La primavera llegó con vientos suaves y flores que bordeaban las estrechas calles de la ciudad. Elisa estaba de pie en el escritorio de la biblioteca con una falda y una blusa modestas, su cabello ahora corto y suave por el nuevo crecimiento, sus ojos brillantes con una energía que antes no había estado allí. Había aceptado un trabajo como asistente en la biblioteca municipal. Al principio eran pequeñas tareas. Ordenar libros en las estanterías. Gestionar las devoluciones, pero pronto empezó algo más significativo. Dictar clases de lectura para personas mayores de pueblos que habían crecido sin aprender jamás el alfabeto. Ella sonreía pacientemente, guiando sus dedos a través de la página, repitiendo sonidos suavemente, alentando cada sílaba como si fuera sagrada, tal como Dylan lo había hecho con ella. Algunos días se veía reflejada en la ventana de la biblioteca y por un fugaz segundo no se reconocía. No era la muchacha que estaba parada al borde del lago, sino la mujer que había decidido alejarse de él y construir una vida. Dylan también había cumplido su promesa. La finca Rosewood había sufrido una transformación, no en una fortaleza privada, sino en un lugar de refugio. Abrió las puertas de una nueva misión,
un centro residencial para familias sin hogar y pacientes con enfermedades terminales que no tenían a nadie más. Lo llamó Ecos de Elisa. Quería recordarle al mundo, dijo en la ceremonia inaugural, que un acto de valentía puede resonar durante generaciones. La gente lloró, los donantes se presentaron y los voluntarios se inscribieron. La ciudad, antes demasiado ocupada para ver a una muchacha vestida con harapos, ahora escuchaba, aprendía y cambiaba. Elisa estaba junto a Dylan ese día, con su mano en la de él y sus ojos brillando con un orgullo silencioso. En el aniversario de la noche en que se conocieron, Dylan le propuso matrimonio. Era sencillo, solo ellos dos, bajo el enrejado de rosas, el mismo lugar donde había leído su nombre por primera vez. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos y risa en su voz. Y en una cálida tarde de verano junto al mismo lago donde comenzó su historia, se casaron. Solo fueron invitados familiares y amigos cercanos. Una suave brisa agitaba los árboles y la superficie del agua brillaba con un destello dorado. Elisa llevaba el vestido color crema que Dylan le había regalado una vez. Su hermano pequeño, ahora más alto y orgulloso, estaba junto a ella, radiante. La abuela se secó los ojos con el pañuelo y susurró: «Por fin mi nieta tiene una familia». Mientras la pareja estaba de la mano, intercambiando votos sencillos bajo un arco de flores blancas. El hermano de Elisa dio un paso adelante para pronunciar un breve discurso. «Mi hermana salvó la vida de un hombre», dijo con voz temblorosa pero clara. «Pero ese hombre no solo sobrevivió. Nos dio un hogar. Le devolvió la sonrisa a mi hermana. Me dio un futuro». Él los miró a ambos. Ella lo salvó, pero él salvó a nuestra familia. No había ni un solo ojo seco entre la multitud. Cuando el sol comenzó a ponerse, Elisa y Dylan caminaron hasta la orilla del lago. El suave rumor del agua marcaba el ritmo como una suave canción de cuna. Se sentaron juntos en el viejo muelle, desgastado por el clima y los recuerdos. Su cabeza descansaba sobre su hombro y su mano cálida en la de ella. La luz jugaba en la superficie del lago tal como lo había hecho aquella noche cuando la oscuridad casi los tragó a ambos. Solo que esta vez, brillaba. Ella se volvió hacia él, sonriendo entre lágrimas que no tenían nada que ver con el dolor. «Ambos morimos un poco por dentro», susurró, «pero elegimos vivir el uno para el otro». Dylan le besó la parte superior de la cabeza. Y cuando la última luz desapareció en el horizonte, el lago no reflejó dolor ni pérdida, sino el brillo silencioso de dos almas que habían encontrado el camino a casa. A veces la vida une dos almas rotas. No por casualidad, sino por propósito. Elisa salvó a un extraño de ahogarse, pero en verdad se salvaron mutuamente a través del dolor, la curación y el amor. Descubrieron que incluso los corazones más destrozados pueden encontrar el camino de regreso a la luz. Y quizás esa sea la magia silenciosa de la bondad, de las segundas oportunidades, del amor que no pide nada y lo da todo. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a Soul Stirring Stories, donde cada semana te traemos cuentos que curan, inspiran y nos recuerdan a todos la belleza del espíritu humano. Haz clic en suscribirse, activa la campana de notificaciones y no te pierdas nunca una historia que podría cambiar tu día o tu vida. Gracias por ver. Mantente amable, mantén la esperanza y recuerda que el amor siempre vale la pena luchar.